través de los cuales vemos y atendemos la realidad. Entonces, a veces estamos hablando de lo mismo y con diferentes palabras, pero es lo mismo. Y creo que Jung lo entendía muy bien y intentaba buscar la manera de esta vinculación de saberes y de lo profundo. Pues bueno, bienvenidos, Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Vania? Espero que bien. Ahí vamos, gracias, Yolanda. ¿Sí? Marichuy que llegó, bueno, por acá atrás, si ven por ahí de repente moverse alguien, es Lourdes. Una manita nada más. Que luego como no puede ver o no puede hablar o no puede oír, y como vive aquí, le dije, bueno, vente acá, en lugar de que yo te esté apagando tu micrófono, vente acá. Entonces ahí tengo una... Que mi compu no jala bien. Que su compu no jala bien. Pero ya casi la regañaba porque llegó tarde, pero bueno. No. Bueno, vamos a empezar entonces. Bienvenidos a esta sesión con Jung. Seguramente la van a disfrutar, pero primero, por supuesto, preguntarles cómo les fue con la lectura de Jung. Si no entendieron, no pasa nada. Tengo planeado que lo que veamos hoy sea un poco para atender eso con lo que nos encontramos en la lectura de Jung. Es decir, lo que es en el Liber Primus, lo que es el prólogo, ¿sí? Vemos un prólogo y luego vemos 11 capítulos. Entonces, todo lo que se está empezando a manejar ahí, yo pienso hoy explicárselos para que luego, si fue difícil, sea más fácil, y también para que lo que sigue, que va siendo más elevado, les resulte más fácil. ¿Alguien quiere comentar? Entonces, ¿no? ¿Nadie quiere comentar? ¿O se esperan a la... Yo no pude leer. ¿Mande? Quiero comentarte que no lo No pude pude leer. Tuve una semana fatal y bueno, pero me disculpo por eso, pero voy a estar haciéndolo probablemente mañana. Bueno, no tuvo una semana fatal, miren lo que tuvo. Tuvo una clase donde de hecho presentó la carta astral de Jung. Entonces, bueno, pues la vamos a disculpar que no pudo leer, porque imagínense todo lo que tuvo que estar preparando para enseñarles a sus alumnos. Ya vieron, ¿verdad? Ahí está la carta astral de Jung, que por cierto a simple vista, qué interesante las cargas, ¿verdad? Así a simple vista. Bueno, miren, Mercedes, qué bonito. A ver, déjenme ponerme mis lentes para ver ahí, Mercedes, qué bonito el espacio. Miren, qué bonito. Muchas gracias. Mercedes. Es que me puse decorado para mis clases Estoy dando unas clases de bordado. Ajá. Y de arte, y entonces cada día lo voy cambiando. Y ahorita no me preparé para Jung, entonces está la escenografía de anoche. No, pero está precioso. Lo dejamos como que también es para Jung. Vale, lo dejamos así, para Jung. Bueno, Luisa, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, pues bueno, si nadie quiere comentar, empezamos, y a lo mejor conforme vayamos... Dime, Magda. Yo lo que quiero comentar es que estuve leyendo un poco lo que va antes, ¿no? De empezar realmente el libro, porque bueno, creo que sí es importante, aunque es curioso, ¿verdad? Que para poder empezar el libro son como 157 páginas previas a cuando empieza realmente ya el libro. Y no las alcancé a leer las 157 páginas, pero más o menos estuve leyendo y creo que sí es muy interesante como que darse una asomada a esto antes de empezarlo, ¿no? Porque sí te ubica en realmente qué era lo que intentaba, cómo es que empezó a hacer eso, pues ciertas características, sobre todo en esa parte donde el señor, que creo que además después escribió un libro al respecto, da como ciertas pautas, pues es muy interesante, ¿no? Porque de otra manera abres el libro así a lo intempestivo y empiezas a leer y dices, ¿qué es esto? Sí, esperaba que la primera clase fuese eso, porque yo la primera clase fue un poco la intención de introducción. Entonces yo esperaba que esta primera sesión, ¿sí estuviste, no, Magda? Sí. Esperaba, y este libro del que les hablé, de Bernardo Nante, que también es explicativo,
por supuesto que lo recomendable siempre será los prólogos de los estudiosos, pero como es un salón heterogéneo, es decir, es un salón en el que a lo mejor alguien no va a poder leer mucho, en el que a lo mejor alguien quiere entrar de repente no sé, de lleno al libro rojo y que se lo vayan explicando. Entonces, me parece perfecto, me encanta que tú hayas leído desde el prólogo, me gusta, sé que eres siempre muy aplicada, que te das tus tiempos para todo, que inclusive ya creo que estuviste hace tiempo en esta misma... Fíjate que es que me acuerdo que, sí, de hecho lo había comprado y yo me acuerdo que fui a algunas sesiones ahí en el Rojo Café, pero por alguna razón que no me puedo acordar porque yo no podía ir siempre y después ya no lo terminé, entonces me quedé siempre con esa cosa de que decía, bueno, no lo hice, no lo entendí, no lo seguías leyendo. Y en aquella ocasión yo no me acuerdo de haber leído. Esto que leí ahora es justamente del señor este que escribió el libro de Bernardo Nante, y dice, el encanto de una lectura imposible. Es la introducción a la edición española. Entonces eso es lo que empecé a leer y me parece muy interesante. Pues muy interesante. igual coméntales por ejemplo, esta frase preciosa de una lectura imposible, y también tiene otra frase, me acuerdo muy bien, que dice que hay que entender, que hay que leer como quien dice para no entender. O sea, un poco son paradojas. Bernardo Nante nos arroja a la paradoja. Yo creo que a lo mejor es una forma de síntesis del prólogo, saber que este libro es una paradoja. No sé si ubican bien lo que es una paradoja. ¿Sí? La paradoja es es una contradicción. Es que terminas aprendiendo a partir de una contradicción. Entonces, pero una contradicción que da un sentido superior. Yo espero que con lo que traigo preparado hoy, todo esto también quede claro, porque hoy ya entramos y si leyeron o no, bueno, vámonos a la clase y a lo mejor luego comentamos. Bienvenida, Luisa. Bienvenida, Carmen. Bienvenida, Angelín. Selene, adelante. Rapidísimo, nada más le quiero decir a Luisa que le mandé el audiolibro de Libro Rojo, porque veo que no está revisando los mensajes, nada más para que lo sepa, muy que bien. ya lo tiene en audiolibro. Sí, muy bien. Entonces ya oíste, Luisa, que ya te lo mandaron, que cheques tus mensajes, por favor, del WhatsApp. Se me hace que voy a ir a visitar a Luisa. Vamos a visitar a Luisa y vemos qué cosas no ha revisado, ¿no? Bueno, sale. Bueno, pues una recomendación ahorita ya, que apaguen sus micros para irnos directo a compartir la sesión y yo les daré voz en cuanto sea el momento, ¿sale? Bien. Esta es la segunda sesión. La pasada está ya les mandé una liga por medio de WhatsApp, les mandé una liga para si quieren repasarla, porque yo sé que las sesiones, pues a veces arrojo muchos datos, mucha información, a veces, sé que a veces voy muy rápido porque tengo ansias como por alcanzar a contarles todo lo que yo descubro. No sé si es algo bueno o es algo malo, pero simplemente yo quiero enseñarles muchas cosas y de repente siento, a lo mejor me tuve que haber concentrado en esto, pero bien, por eso son las grabaciones, para que ustedes se acerquen a las grabaciones y si algo no queda claro, le regresen, o si algo les resulta importante, lo vean una y otra vez y así, ¿verdad? Entonces, esta es la sesión 2. Por supuesto, ahí tenemos al fondo el libro rojo de Jung, literalmente, es decir, así es el libro rojo, muy grande, y está escrito así, exactamente como una lectura medieval. Bueno, vamos pues. Esta sesión la tenemos anotada como la sesión en la que vamos a ver como escritores, porque el libro rojo de Jung es nuestro pretexto para como escritores entender ciertas cosas. Yo lo que estoy haciendo es no solamente enseñarles el libro rojo de Jung, sino también lo que deseo es enseñarles como autores, como escritores que trabajan con la palabra,
que el libro rojo tiene para ustedes varios recursos. Entonces, para mí el libro rojo en este taller es un recurso. Por eso a veces no es que nos concentremos enteramente en el libro rojo, sino el libro rojo como un detonante, una posibilidad para nosotros ir de la mano de Jung y sus aventuras personales. Bienvenida, María de la O, saludos. Así es que aclararles, pues, que estaré yo vinculando, en todas las sesiones voy a estar vinculando el ejercicio del escritor. Y hoy lo que quiero ver es que hay un compromiso del autor o escritor, que luego son dos cosas diferentes y que tienen que ver con este tema. Autor y escritor son dos cosas diferentes. Puse aquí autor. El autor es alguien que decide escribir un libro. Y a lo mejor no va a dedicar su vida ni a la escritura, ni va a dedicar su vida a estar yendo a todos los congresos de literatos, ni va a tener una biblioteca de 7,000 ejemplares de clásicos. No. El autor quiere escribir un libro. Y está bien. El escritor quiere vivir en la literatura. El escritor a lo mejor no ha escrito ningún libro, pero ya es escritor, es decir, ya está comprometido con la escritura. O a lo mejor ya escribió un libro y ya fue autor y ahora quiere ser escritor. Ser escritor es más de vocación. Pero puse aquí autor porque en realidad Jung es autor del Libro Rojo, no, y aunque es un literato extraordinario, porque el Libro Rojo, si ya pudieron adentrarse en sus páginas, ya debieron haber sentido las metáforas todopoderosas que maneja. Entonces sí tiene mucha literatura, pero finalmente es autor del Libro Rojo y autor de muchas de sus obras científicas. Y no es que él haya estado, no es que él sea considerado dentro de la literatura, que debiera, yo pienso que debiera ser, ¿sí? ¿Sí me explico? Esta diferencia un poco de autor y escritor, pues bien, por eso esta sesión la vamos a dedicar a ver él qué nos quería compartir, aclararles algunas cosas que definitivamente son complejas y con las que aparecen en el libro desde el primer momento. Con respecto a lo que dijo Magda, es cierto que es interesante leer lo que otros dicen de un autor. Eso es interesante siempre. Pero yo creo que hay un riesgo cuando primero leemos lo que otros dicen del autor y es que luego no tenemos tiempo para leer al autor. A veces pasa que estás leyendo todo lo que el mundo dice y los ensayos, ¿verdad? Libros de estudio, no sé, libros de estudio del Quijote y no lees el Quijote. Entonces a mí sí se me hace muy importante leer el libro que atendemos y tal vez por eso por eso yo les dije vamos de lleno al libro para ir entendiendo el libro y que ustedes hayan entrado al libro. ¿Sí? Bueno. Esta es una nota de Jung, esta es una nota que se saca de los borradores, porque ustedes saben que cuando una persona es importante, como lo fue Jung, y ya trascendental para la humanidad, como lo fue Jung, todos sus papeles pasan a ser tesoros, ¿sí? Las notitas que están, no sé, en sus baúles o las libretitas pasan a ser tesoros. Aquí tenemos una nota, esto no aparece en el Libro Rojo, pero en los borradores, porque él no escribió el Libro Rojo así de que se le ocurrió y no, él hizo borradores, él eliminó párrafos, ¿sí? Él sumó después cosas que en un primer momento no había pensado que pondría, las puso luego. Entonces esta nota es importante y con esta podemos conocerlo y es su viva voz, es decir, estas son palabras de Jung. Dice así: todo tipo de cosas me conducen tan lejos de mi ciencia. Cuando se refiere a ciencia, por supuesto, es que es médico. Se ha decidido en el estudio por la ciencia. ¿Recuerdan la clase pasada que les dije que estaba en esta cuestión de que si se dedicaba a la teología o se dedicaba a la ciencia? Bueno, pues él acá encuentra que
todo tipo de cosas lo conducen tan lejos de su ciencia, o sea, de aquel camino que había elegido y que sí que le gusta y lo hace bien, ¿eh? A la que creía estar firmemente suscrito. A través de ella quería servir a la humanidad. Y ahora, alma mía, me conduces a estas cosas nuevas. Sí, es el mundo intermedio, sin caminos, tornasolados en múltiples formas. Olvidé que he llegado al mundo del alma, a saber que ella conoce mejor su propio camino y que ninguna intención podría proscribirle un camino mejor. Vamos a tratar de explicar este borrador que eliminó, donde está hablando consigo mismo, y se fijan que hablar consigo mismo es hablar con su alma. Esto nos tiene que quedar bien claro cuando entremos al libro rojo de Jung y veamos que habla con su alma. Es una forma de hablar consigo mismo, llamarle alma a esa interioridad en donde él busca la sabiduría, pero no una sabiduría del mundo. Entonces aquí nos dice que pues ha sido arrojado, él que es científico, que su mundo de la ciencia le pone firmes los cimientos y firme todo, ha sido arrojado a un mundo en el que ya no le sirven esas bases, ¿no? Y se da cuenta que es el mundo del alma. Pero entonces dice, bueno, el alma sabrá. Si me ha traído aquí, el alma sabrá. Así es que vamos a ver en el libro rojo de las cuestiones importantes con las que nos topamos desde que lo empezamos a leer, que leemos el Liber Primus, que así se llama la primera parte, vamos a toparnos con el alma como guía hacia lo real. Como en esta sesión vamos a ver nuestro compromiso como autores con lo real. Lo primero que tengo que establecer es que eso real, según Jung, no es eso a lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar realidad, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de esto porque podría parecer contradictorio, pero ya lo dijo al inicio Magda, como el libro lo que habla es de paradojas. Nuestro compromiso como autores será siempre reproducir la realidad observada. ¿Sí? Vamos a observar una realidad. Nosotros como autores estamos, no sé, en un parque, observamos la realidad. Estamos ante un ocaso, observamos la realidad. Pero vamos a intentar que nuestra propia inclinación natural y nuestra parcialidad por ciertos temas no interfiera con esa realidad observada. Cosa harto complicada, por supuesto. Por eso escribir honestamente es un reto. En el libro rojo podemos presenciar la lucha de Jung por encontrar esa honestidad consigo mismo, a la que se acerca de varias formas. ¿Sí? Bien, voy a comentar un poco esto que acabo... perdón. Voy a comentar esto que acabo de compartirles. ¿Qué es lo real? No nos vamos a quedar aquí porque sería inmenso, pero ¿alguien puede realmente definir lo real? De verdad, lo real es nada más lo que tocas, es nada más lo que ves, es nada más lo que hueles. Lo real acontece siempre en contacto con el observador. Es decir, ahí hay un montón de elementos, posibilidades de existencia a nuestro alrededor. Hay montañas, hay ríos, hay perros, hay personas. Pero somos nosotros los observadores de esa realidad a la que le llamaremos realidad consensuada. La realidad consensuada es en la que nos podemos poner de acuerdo. ¿Sale? Yo me puedo poner de acuerdo en que todos estamos ante una pantalla. A lo mejor sea la pantalla de un celular, a lo mejor es la pantalla de una computadora, pero creo que hay una realidad consensuada en que todos estamos ante una pantalla, incluso Lourdes acá atrás, desde lejos, está ante una pantalla. Es una realidad consensuada. Todos podríamos decir que tenemos dos ojos. Creo que no hay aquí ningún marciano, o no sé si nos estén viendo, no sé, quién sabe. Pero una realidad consensuada podría ser que tenemos dos ojos, ¿sí? Que estoy hablando, son realidades consensuadas. La verdad, esas realidades consensuadas
no son las que quiere compartir el escritor. Si fueran esas las que quiere compartir el escritor solamente, nos quedaríamos muy limitados. No, esas realidades consensuadas, esas nos sirven para hablar de lo real que se vive adentro del ser humano. Y esto es otra vez una contradicción. Es que vamos a estar en las contradicciones, porque la realidad consensuada, la exterior, el verde de los árboles, las flores efímeras del mundo, sirven para realidades interiores, que son las verdaderas experiencias que contactan. ¿Sale? Así es que cuando hablamos de lo real, pues en realidad tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real para mí? Y ya desde ahí el lenguaje, pues a veces nos manda hacia ciertos derroteros de equívocos. Si lo real solamente es lo tangible. Hay una frase por ahí, ¿no? Que dice que si hay un árbol en un bosque que se cae en estos momentos, pero yo no me entero, el hecho de que yo no me entere lo vuelve inexistente. Pues bueno, para mí es inexistente. Yo no me entero que ese árbol se cayó, ni siquiera lo conozco, pero el árbol se cayó. Entonces lo real es bastante subjetivo. Así es que veremos que Jung propone ir por realidades psíquicas. Y en estas realidades psíquicas, pues lo que podemos hacer es nada más entender que es un territorio de libertad personal, que en tanto respetemos esa libertad personal de las realidades psíquicas, llegaremos a lo universal. Y esa es otra paradoja. Esa es otra paradoja. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo respeto lo que está sintiendo, pensando alguien dentro, que pueda ser... bueno, si tú respetas lo que siente o piensa alguien dentro, entenderás que en algún momento tú sientes o piensas de la misma manera. A lo mejor no ante la misma realidad, pero ese sentimiento, ese sentir te hermana. La clase pasada les hablé de las realidades psíquicas y les puse el ejemplo de la joven mujer. Algunos de repente dicen que era una niña, era una joven mujer, la joven mujer que se había mudado a la luna, ¿sale? Y nadie podía curarla, traía una enfermedad mental que ya la tenían internada en un manicomio y nadie podía curarla porque todos negaban que estaba en la luna. Pero fue él que le preguntó, ¿cómo es la luna? Dime, yo no la conozco, si tú estás en la luna, quiero saber cómo es la luna. Se metió a su realidad y ahí hubo diálogo. Esas son las realidades psíquicas. Te sientes en la luna, ¿por qué? Y luego ya nos terminamos enterando por qué se sentía en la luna. Era el único lugar en donde se sentía segura porque en su hogar no se sentía segura porque había sido abusada. Bien, vamos a ver. Quise concentrar todo lo que muy poéticamente vamos a leer en el libro rojo desde que empezamos a leer el Libertimus. Yo quise concentrarlo en contenidos. Dije, a ver, les voy a explicar estos contenidos y recursos para el escritor. Entonces, por eso está como sintetizado, ¿no? Lo primero con lo que nos encontramos, bueno, lo primero son unas citas bíblicas, pero ahorita hablo de ellas, las puse más adelante. Y porque la Biblia es algo importante para entender el libro rojo de Jung. Pero vamos con lo primero cuando ya él empieza a hablar. Él habla del espíritu del mundo y del espíritu de la profundidad. ¿Sí? Si lo leyeron, recordarán, y si no lo leyeron, no se preocupen. Lo van a leer y se los recomiendo ampliamente porque esto que él está compartiendo es, yo pertenezco al mundo. Mira. Y en el mundo, por ejemplo, ser rico es como una necesidad, o si no ser rico, comer o estas cosas, o llamar la atención, o ser famoso. Escuché un ruidito y no sé si alguien quería hablar. No, ¿verdad? Recuerden de poner mute en sus, porque si no pienso que quieren hablar y les doy la palabra. Bien, volvemos. Entonces, el espíritu del mundo sería como, a ver, esta chica, mira qué guapa, anda a la moda.
a ver, este galán, mira, tiene un auto último modelo. Pero no solamente eso, porque eso nosotros podemos identificar muy fácilmente, cualquiera muy fácilmente podría identificar eso como una superficialidad. Pero ahora vámonos a algo que no necesariamente vamos a identificar como superficialidad, que es, bueno, pues sí, yo necesito trabajar para vivir. Bueno, pues ese también es el espíritu del mundo. Yo necesito trabajar para vivir. Pero Jung habla del espíritu del mundo como eso que llega por épocas a lanzar valores que están en el mundo y que esos valores para el alma no son valores. Entonces, a lo mejor ahorita podría inclusive dentro del espíritu del mundo estar como la búsqueda del conocimiento. Pues aún eso está dentro del espíritu del mundo porque pertenece a una época. Somos una época con una tecnología de avanzada con la que podemos estar compartiendo, aunque no estemos juntos en lo físico, estamos compartiendo un contenido y todo eso parecería que de la profundidad, ¿verdad? Pues no, para Jung nada de lo que pueda ser época y pasar y dejar de, es decir, todo lo que puede desaparecer pertenece al espíritu del mundo. No dice bueno o malo, por favor. No hay aquí bien y mal. Hay como dos dimensiones, la del mundo, las modas, las eras. Por ejemplo, cuando Mine nos habla, llegan ciertos planetas, se mueven ciertas energías. Ese sería el espíritu del mundo. Pero el de la profundidad está siempre. El de la profundidad, estés a la moda o te guste traer el pantalón roto, el de la profundidad allí está, te está llamando. El de la profundidad llama al que viste a la moda, al que está con el pantalón roto, al que tiene una cuenta en el banco con mucho dinero y al que no tiene ni siquiera cuenta en el banco. El espíritu de la profundidad llama a todos. ¿Se fijan que no está hablando de bien y mal? Se fijan que está hablando como de dimensiones. Es la dimensión del mundo la que nos llama, la que nos requiere pues del trabajo, de llegar a cierta hora. Lourdes llega a cierta hora. Todas esas cosas que están ahí, que no las va a rechazar. Ojo, el libro rojo no es el rechazo de las cosas del mundo. Si pensaron que iba a ser que las rechazaran, ni crean. No va a rechazar ni siquiera al que decide andar a la moda. No va a rechazar ni siquiera al que quiere cargar su cuenta. No. Aquí no hablamos de juicios de valor ni juicios de moral. Aquí se habla de que va a haber integración. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos, créanme que para hacer una síntesis de esto me ha costado varias lecturas del libro y varios cursos. Estos dos espíritus los vamos a ver reflejados entonces cuando él habla con su alma y se va dando cuenta que tiene que ir hacia el espíritu de la profundidad para entender a su alma. Porque su cuerpo lo puede entender muy claramente. Si tiene hambre, el cuerpo tiene hambre. Pero a su alma, ¿cómo la entiende? A su alma necesita llegar a través de otros medios, de un hundimiento delicioso, ¿no? Bien, también nos va a hablar, así como del espíritu del mundo y el espíritu de la profundidad, nos va a hablar de las capas de sentido. Y las capas de sentido implican que hay cosas que tienen para nosotros en el mundo, ¿sale? Sentido. Tiene sentido tomar una clase. Y cosas que tienen contrasentido. Yo no quiero saber nada, no quiero estudiar nada, yo a mí que me venga todo por iluminación. Es un ejemplo, ¿sale? Es un ejemplo. De manera que por un lado está lo que decimos, esto tiene sentido. Y por otro lado está lo que decimos, esto no tiene sentido. Pero, ¿qué creen? Él no va ni por uno ni por otro. Por eso les dije que se tenían que despojar un poco de sus creencias, porque ustedes siempre van a querer ponerle a uno la palomita de bueno y a otro la de malo. Bueno, ustedes y yo, todos. Siempre queremos decir, estudiar es bueno, no estudiar es malo. Pero, no sé, yo he visto mucha gente sencilla del campo que no estudia y tiene una sabiduría impresionante para las cosas de la vida que luego a mí se me atoran.
con tantos libros en la cabeza. Entonces, el sentido es uno y el contrasentido es otro. Pues, ¿qué hace Jung? Jung, a donde nos quiere llevar, y por eso es grandioso, es a esto que está acá abajo, suprasentido. Que no crean que es nuevo, ¿sale? No está proponiendo nada nuevo, le está nombrando de formas nuevas, algo que ya ha estado ahí siempre. Lo que hacemos de época en época es nombrar de formas nuevas lo que siempre ha estado ahí, pero lo que pertenece a la profundidad, ¿sale? Bien, el suprasentido es, ahorita vuelvo ahí, el suprasentido es igual a esto, ¿sale? Sentido, contrasentido, el suprasentido es la totalidad, eso es el suprasentido, voy a regresar. Eso es el suprasentido es, nadie es absolutamente bueno, nadie es absolutamente malo, somos humanos. El suprasentido es que tú estás juzgando a un criminal y no estás viendo toda su vida, todo lo que lo llevó a hacer esa parte oscura de la realidad. Hacer sufrir a alguien, sí. Entonces somos muy mínimos en nuestra mirada. Y Jung lo que nos quiere enseñar es que seamos amplios en la mirada. Es que no estemos parcializados. Y eso lo necesitamos urgentemente para la integración en esta época, bueno, en todas, pero esta época creo que particularmente esta época está en una lucha por la integración. Por eso no es machismo contra feminismo, es humanidad, ¿sí? No es hombres y mujeres, es seres humanos, no es jóvenes contra adultos. Son personas, todas somos personas. Y bueno, esas serían las capas del sentido. El sentido, el contrasentido, pero por debajo el suprasentido. Si se fijan, tiene algo que ver con esto. El espíritu del mundo, en el espíritu del mundo está lo que está bien, lo que está mal, pero por otro lado está la profundidad, que es el alma, que las cuestiones del alma luego son incomprensibles. Y acá también está el sentido, el contrasentido, y en la profundidad está el suprasentido. Bien. ¿Qué recursos vamos a encontrar en el libro rojo de Jung que utiliza Jung por razones obvias de su formación como hijo de un pastor? Bueno, estuvo muy cerca de la Biblia. Pero, ojo, la Biblia está presente en el libro rojo, no como dogma ni como creencia incuestionable, sino como libro contenedor de búsquedas primordiales. Es decir, que si vemos que aparece Isaías al inicio del libro rojo, si vemos que de repente habla de personajes bíblicos, más adelante va a hablar de Salomé, por ejemplo. Si vemos que habla de estos personajes o que a veces usa citas, no es porque esté queriendo llevarnos a la religión que pueda ser la religión que esté atendiendo a la Biblia. No. Él quiere usar la Biblia como uno de los muchos recursos de sabiduría que el ser humano tiene, ¿no? Falible, porque somos seres humanos, falible. No lo está usando tampoco como un absoluto, pero sí es importante que sepan que está ahí la Biblia. No sé quién estuvo en el taller en el que vimos a Rilke. Vimos 4 sesiones de Rilke, las vimos el viernes en la mañana, están grabadas. No se preocupen, están en el canal de YouTube. Si alguien quiere ir a ver esas sesiones de Rilke, son 3 o 4 sesiones de Rilke. Inclusive una compañera que estaba, Mines, nos hizo la carta astral de Rilke. Fue bonito y creo que también quedó grabado esa sesión. Decía Rilke... La hizo Maite, ¿no? Sí, Maite, exactamente. Decía Rilke en un libro titulado Cartas a un joven poeta, que es un libro, para los que quieren escribir, pues ese es un libro que tienen que tenerse ya leído no una, sino como 50 veces, porque la verdad, cada vez que lo vuelves a leer le encuentras más cosas y es un libro chiquitito. Así es que sí que lo pueden leer 50 veces. Bueno, estoy exagerando o usando el 50 como una metáfora de muchas veces. Ese libro, Cartas a un joven poeta, del gran Rilke, dice que solo 2 libros
se llevaría él si necesitara cargar con libros? Dice, es que yo solo 2 libros me llevaría. Por supuesto que el hombre tiene muchos libros y leyó muchos libros, pero menciona 2 libros, menciona el de un autor que él admiraba, que se llamaba Jacobsen, y menciona la Biblia. Y cuando comprendes por qué menciona la Biblia, no como una manera, porque digamos que Rilke no es que tuviera una vida muy, ¿cómo decirlo? Muy cercana a, pues no quiero criticarlo, pero tampoco es que fuese religioso, ¿no? Pero usa la Biblia como un ejemplo de que es un libro de búsquedas, ¿sí? Entonces, dice, pues yo me llevaría, como diciendo, me llevaría la Biblia y me llevaría a Jacobsen, como diciéndome, me llevaría a un autor contemporáneo que yo admiro y me llevaría un libro sagrado para leer si tuviera que llevarme solo 2 libros, si tuviera que elegir entre 2 libros, que luego nos hacen esas preguntas, ¿verdad? Seguido. Bueno, entonces así quiero que vean a la Biblia cuando la encuentren en el libro rojo. Bien, en el libro rojo también van a encontrar, y desde el principio se van a topar con que hay filosofías orientales. Lo que él está diciendo se relaciona con las filosofías orientales como una manera también de decirnos que está en el occidente y en el oriente, ¿sí? Por eso el oriente es surtidor de imágenes, pero también es parte de la estructura y parte de la realidad que está manejando Jung. Lo explico. Para él todo el oriente, todo lo oriental, es como otra vez ese sentido y contrasentido. Y luego la totalidad es el suprasentido. Sería Oriente, Occidente y el mundo. O sea, de vuelta él al integrar las cuestiones, de Oriente y Occidente como una totalidad, está otra vez volviendo a la idea de Yin Yang. Quiere integrarlas, no es que él, pues me encantan las filosofías de Occidente de Oriente y dejo atrás las de Occidente. No, va a estar en la integración. Muchas de las cosas que vamos a leer en este libro, implican el encuentro de Oriente y Occidente. El que cuando sale el sol en un lado, hay el ocaso. O sea, este fluir, porque el yin y el yang no está estático, ojo. El yin y el yang nunca es una figura estática. El yin y el yang es el fluir de las cosas, de manera que a veces lo blanco se convierte en negro y lo negro en blanco. En realidad eso es lo que es. No crean que es la bollita ahí y pues el negro siempre va a ser negro. No, por eso tiene el puntito, el negro tiene el puntito blanco y el blanco tiene el puntito negro, porque te está indicando que se va a empezar a llenar el blanco de negro y el negro de blanco, y que la vida es un fluir. Y por eso es que a veces en el péndulo llegas a topar algún extremo de bien. Pues si llegas a topar un extremo de bien, prepárate, porque ahora viene para el extremo de mal. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, por ejemplo, que se sintiera súper bueno, va a estar juzgando a los demás. Y entonces de ser súper bueno, se va a convertir en súper malo porque va a juzgar. ¿Sí? Bueno, a lo mejor yo también extremé mi súper bueno y súper malo, pero es con el afán didáctico, ¿no? Bien, ahí está entonces el yin y el yang. Les pasaré una liga que interesante, muy completa, acerca de la historia también de este símbolo, pero aquí les puse un poquito. Yin Yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de 2 fuerzas opuestas pero complementarias, que son esenciales en el universo. El yin asociado, este ha sido el problema, aquí llegamos al problema. El yin asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra. Y el yang vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía, ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal. Pero cuando nuestra mentecita cerrada dice lo negro es malo, y en uno me ponen, en lo negro me ponen a alguien, a lo femenino, entonces, ¿qué hacen las mentalidades limitadas? ¿Qué hace quien tiene una mentalidad limitada, que no puede fluir? Le dicen que algo es malo y allí se queda y no puede salir.
¿sale? No, no sale de ahí. Entonces, todo esto ha generado misoginia, por supuesto, porque si traemos este símbolo desde antes y le han, y le han relacionado la oscuridad con lo femenino, pues ándale, que a quien representa lo femenino, que es por excelencia la mujer, pues le ha tocado que le caiga una concepción que no es fluida, que no comprende la integración. ¿Querías comentar algo, Mines? ¿No? Y que también cómo se construye el concepto de que lo negro es malo, ¿no? Y entonces ahí hay un concepto racial, digamos, de desprestigio del color también. Sí, y de hecho, fíjate que en mitos africanos, yo he leído mitos africanos donde el diablo es blanco. Sí, o sea, siempre es la otredad, es la que termina siendo lo malo, pero no es lo malo, es la otredad. Entonces vamos a encontrar en el libro rojo ese tratamiento de la otredad. Desde las primeras páginas va a estar tratando la otredad en una especie de comprensión de la otredad en lugar de en una negación de la otredad. Bueno, aquí hay un poquito más del yin y el yang, que por cierto está las llamadas 100 escuelas de pensamiento, muchos de los libros fueron quemados, ¿sí? Entonces, pues bueno, siempre hemos estado en la crítica. Esto lo pasamos y les paso la liga, ¿sale? Porque tengo mucho y no quiero que no nos alcance el tiempo. Así es que ahí tenemos el Liber Primus. Ya sabemos, el prólogo he estado hablándoles básicamente de lo que se van a topar cuando lean. El prólogo va a hablar del espíritu de la profundidad, intenté ahorita explicarles. Luego el encuentro con el alma, porque va a estar hablando con el alma como algo que encontró cuando entendió el espíritu de la profundidad y que allí mora el alma. Luego el alma y Dios, y sobre que somos servidores del alma, y nos va a ubicar en la humildad, ¿sí? La humildad ante muchas cosas. Pero no crean que va a criticar la soberbia, porque otra vez, siempre con Jung, siempre cuando crean que dice que esto es lo más, como la humildad, van a ver que luego les va a enseñar entonces el bien de la soberbia, de alguna manera. Y eso lo vamos a ver con este ejemplo que él dice de repente, reír como, digamos, como eso que juzgamos, de, ay, anda en pura fiesta, anda en pura pachanga y vamos hacia un juicio, ¿no? Y por otro lado vemos al que está siempre rezando en la iglesia, entonces él dice que el suprasentido no está ni en reír ni en adorar, que el suprasentido está en reír y en adorar. Es decir, el suprasentido está en la integración de esos dos mundos, que siempre tendemos nosotros a irnos hacia uno o hacia el otro. Y también nos va a hablar de que dentro de nosotros nos va a meter a un desierto, nos va a meter a un monasterio. Esta montaña sería digamos, por pensar el monasterio como esa elevación del alma, y esto como el desierto como un descenso, ¿sí? Entonces, nos va a hablar de que montañas y monasterios están dentro de nosotros, que a veces la gente quiere ir al monasterio, quiere ir a un lugar, quiere ir a la iglesia, quiere ir a un lugar físico, pero no entra a su propio monasterio, no entra a su propia iglesia interior. O que a veces la gente siente que está viviendo un desierto porque, no sé, se quedó sin trabajo, cosas que pasan, pero es la oportunidad de que viva un desierto interior, un desierto donde se aprenden cosas, muchas, ¿no? Así es que va a estar trabajando este tipo de mensajes, el libro rojo, de formas complejas, pero para eso estamos aquí, para ayudarnos, ¿no? Bien, hay afinidades en el tiempo con respecto a... Yo encontré, justamente, estamos dando a Hildegarda el viernes por la mañana en el taller de Fundamentos Literarios, estamos viendo algunas escritoras, están todos invitados a ese taller, ya saben que es el taller que damos con aportación voluntaria para que si alguien ya cubrió su cuota de cursos, de que dice ya no puedo gastar más, pues nada, entren también. Si alguien dice, ah, no, yo sí lo quiero pagar, lo pagan. Estamos viendo a Hildegarda von Bingen. Y de repente a mí me cayó el 20 y siempre no son coincidencias, son energías que están queriendo que uno tiene que atenderlas y te están llamando. Pues resulta que Hildegarda también maneja la cuestión de las visiones
que va a manejar Jung. Es decir, todo lo que nos va a contar son visiones interiores, ¿sí? Son cosas que está viendo. Van a leer que él antes de la guerra ya estaba teniendo visiones como de un río lleno de sangre. Sí, no es que lo viera, no es que, ay, ahorita aquí estoy nadando en un río de sangre, no, estaba en una visión, estaba contemplando el mundo, era un hombre con la capacidad de contemplar el mundo y su psique le daba la visión de ríos de sangre. Su psique que es más que nuestra limitada vigilia en la que, nuestro consciente, vigilia no, el consciente que puede hacer muy poquitas cosas, conscientemente son poquitas cosas, pero el inconsciente hace un chorro de cosas. Ahorita el inconsciente está digiriendo lo que o sea, el licuado. El inconsciente está haciendo muchas cosas más de las que podemos hacer a través del consciente. Que Jung fue uno de los que habló de estos niveles. Entonces, en esta similitud de energías que curiosamente en Tritemius se están dando, la manera de hablar de las visiones del siglo XII es la misma manera en que Jung habla de las visiones. Aquí les copio lo que se habla en el siglo XII de las visiones y me van a decir si no es exactamente lo mismo que vemos en Jung. Aquí va. El hombre solo puede hablar de Dios o de lo divino sirviéndose de imágenes y comparaciones. No se puede comprender enteramente el absoluto, pero debe intentarse interpretarlo de manera comprensible. No me digan que el libro rojo con todas sus visiones, con todas sus imágenes, no es esto también, y esto viene del siglo XII. No hemos cambiado mucho, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Bien, lo que viene ahorita es una consigna, pero alto, porque no sé si tienen preguntas y quiero atender sus preguntas, sus comentarios, que son muy importantes también, porque de las preguntas se puede derivar a lo mejor alguna explicación que yo no haya dado. ¿Puedes poner la anterior, la última que pusiste? Esta no, porque... La de afinidades. Porque esta no. Esta Esa. todavía no, ¿eh? Esta todavía no, la de afinidades en el tiempo. La anterior. ¿Esta? Donde dice afinidades en el tiempo. Ah, ya la puse. ¿No se ve? Yo la estoy viendo. ¿No se ve? Sí, yo también la estoy viendo. Sí, la vuelvo a compartir. A lo mejor Magda se le atoró. Ahí está. Esta frase la acabo de leer ayer. De hecho, la traje de la presentación de la clase de ayer. La de el hombre solo puede hablar de Dios o de lo divino sirviéndose de imágenes y comparaciones. No se puede comprender enteramente el absoluto, pero debe intentarse interpretarlo de manera comprensible. Ya estaban entonces en esta búsqueda racional de las visiones, ¿sí? Yo quería hacerte una pregunta. Sí, adelante. Ya desde la otra sesión, porque Jung habla de los arquetipos de imagen, ¿no? Arquetipos de imagen colectivo o individuales. ¿Estas visiones tendrían relación con eso que él habla de arquetipos de imagen o esa parte? No, claro que sí. Vamos a tener una sesión solamente para arquetipos. En una sesión vamos a entender cómo estas imágenes que él empieza a ver, o sea, lo que empieza él a ver y a dibujar y a darle voz o incluso a hablar con estas imágenes son exactamente arquetipos de la psique y que él se da cuenta a través de su propia experiencia con estos arquetipos de que sirven para movernos de una zona de confort. Es decir, el arquetipo, si dialogamos con el arquetipo, podemos salir de donde estamos entendiendo al arquetipo y sus funciones. Entonces, sí, Mercedes, en efecto, las visiones y los diálogos serán, los diálogos, el alma es un arquetipo, por ejemplo. El alma es un arquetipo. Y ya verán más, ¿no? El espíritu de la profundidad tendría que ser otro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir que, bueno, por ejemplo, Lilith es un arquetipo, sí, pero también el alma es un arquetipo. Hay muchos arquetipos, los vamos a ver. Hay una sesión donde solo vamos a ver arquetipos
Ya casi, ya casi. Es muy emocionante. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Yolanda. Adelante. Me entró una duda cuando dijiste que Jung nos quiere llevar a lo profundo, al centro, y que la realidad solo la podemos percibir si vamos hasta allá. ¿Estoy en lo correcto hasta ahorita? Otra realidad, porque hay una realidad que es la realidad consensuada. La realidad consensuada la percibimos a través de los 5 sentidos. Sí. Él nos quiere llevar hacia la otra realidad, la psíquica. Cuando vamos a lo profundo, quiere decirnos que la realidad no es solo lo visible, que la realidad es nuestra experiencia ante lo visible. Entonces, y no es que esté demeritando una sirve a la otra para expresarse, ¿sí? O seguí confundiéndote. Sigo teniendo la duda porque entonces, ¿cómo podemos decir que eso es la realidad? Si, por ejemplo, Selene ve una cosa, tú ves a otra, yo veo otra, desde adentro, también desde nuestra realidad profunda. Pero, ¿qué es la realidad entonces? ¿Lo que yo veo? ¿Lo que tú ves? ¿Lo que ves Selene? La pregunta del millón. ¿Te acuerdas? Ya estabas cuando les conté el cuento del elefante. No, tuve problemas para entrar, no sé por qué. Pero lo voy a repetir porque la pregunta es muy interesante y todos dicen, pues sí, yo no te puedo decir qué es la realidad, porque yo soy un monje al que han cubierto los ojos, me han acercado a un elefante al lado de 5 monjes con los ojos cubiertos, a todos nos han apostado en una zona diferente del elefante, de manera que cada uno estamos tocando a ese elefante, alguien de la cola, alguien de la trompa, alguien de los cuernos, alguien de la pata, alguien del lomo, y ahí está la realidad con el elefante, ¿no? La consensuada es que el elefante, pero me han cubierto los ojos, ¿sí? Para que yo solo pueda hablar de esa sensación que tengo yo ante el elefante. Entonces a mí me tocó cerca de la trompa, de manera que cuando me digan cuál es la realidad que yo toqué, o incluso si quieres que yo vi, nomás que me pusieron así que la viera, yo te voy a hablar de la trompa, pero a lo mejor a Selene le tocó la pata del elefante y ella te va a hablar de la pata. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está hablando de la realidad? Dime, Luisa, ¿quién? ¿Ella o yo? Todas, pero son realidades parciales. Sí, es que ¿cuál es la realidad absoluta? Si esperaban que yo les resolviera eso en la clase, me temo que no. Si alguien lo sabe, dígamelo a mí, porque yo también quisiera saberlo. Esta es una búsqueda. Ok. De hecho, sí, de acuerdo. Los filósofos del lenguaje, ¿sí? También esto lo vimos en Fundamentos Literarios, vimos a Wittgenstein, por ejemplo, y con Wittgenstein vimos esta búsqueda también de si el lenguaje nos estaba llevando a la realidad o la realidad era a través de los juegos de lenguaje. También vimos que ellos se lo preguntan, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí estaba Marichuy. ¿Te acuerdas, Marichuy, cuando vimos a Wittgenstein? Y que luego él cambia. Wittgenstein es precioso porque es un filósofo del lenguaje que se da el lujo de decir, yo primero creía esto y ahora ya no creo esto. Entonces, para mí él se acerca a esto del sentido y el contrasentido de Jung, porque él primero propone que no podemos hablar de nada de lo que no tengamos. Perdón, una pregunta. Dime. A mí se me está cortando. Tú también te cortas. Ahorita que nos comentaste, tú también te cortaste. Sí, creo que tienes mala señal, Magda, porque ahorita cuando hablaste también te cortaste. Sí, yo tengo bueno, si yo llegara a cortarme me dicen, porque tengo ahorita un super internet que contraté y además está vía cable para que no se corte, pero si llegara a cortarme me comentan. ¿Sale?
Quizás yo nada más quisiera añadir, digo, no voy a hablar de cortarse, que a partir del ejemplo de los elefantes, que sí me acordé que ya me lo habían presentado antes, lo que eso nos enseña es que tenemos que respetar la visión de la realidad de los demás. Claro, claro. Nuestras Claro. visiones son parciales, pero son reales, ¿verdad? Claro, claro. Es una enseñanza preciosa, es una enseñanza Sí. divina, o sea, que tienes que respetar porque tú no estás Sí. allí donde está el otro, no has vivido lo que vivió el otro, no has sentido, no tienes los miedos que Exacto. tiene el otro. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar si no estás ahí? Y tal vez te está hablando con su verdad. Dime, Selene. Maestra, entonces esto es algo así como relativismo, o sea, digo, yo lo veo como lo ve Luisa, así lo quiero entender, como que hay que respetar la realidad de cada quien porque viene de una circunstancia. Pero finalmente, ¿eso encaja en relativismo? El problema con la palabra relativismo, el problema cuando queremos en una palabra, guardar algo que es muy grande y que implica sabiduría, y por ejemplo, queremos decirle relativismo, nos puede llevar a grandes equívocos en la, ¿cómo le llaman? En la cuestión de la epistemología. Entonces, es súper peligroso que yo te diga es relativismo. No, si tú lo quieres entender como relativismo, si para ti entenderlo como relativismo te sirve, pero yo no quiero asumir que sea relativismo. ¿Me explico? Sí, me explico por qué. Es súper arriesgado que yo asuma que esto es relativismo, no. Es que las palabras son muy chiquitas, las palabras pertenecen al espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo va cambiando con las épocas. De manera que, por ejemplo, la palabra mito nace con los griegos, la palabra mito, M-I-T-H-O, ahora ya le quitamos la H porque no le vimos practicidad a que la tuviera, pero nace con los griegos. Y la palabra mito cuando nace, para los que estaban contándolo, no para los griegos ya que conocemos nosotros, para los primeros formadores de palabras, mito quería decir historia verdadera contada con un cuento. Y logos quería decir historia verdadera contada con un discurso lógico. Pero las dos eran historias verdaderas. ¿Sí? Porque fíjate cómo necesitaban dos palabras para asentar algunas diferencias entre cuando iban a contarte algo que es verdad, como lo del elefante. Ahorita yo te conté algo que es verdad con el elefante, pero es muy grande, por eso necesité un cuento. Y para hablar de esto necesitaría un súper discurso. El cuento es una síntesis, el cuento te debe de enseñar más fácil las cosas. Entonces, si tú quieres entender como relativismo, para mí sería preocupante usar esa palabra, ¿sí? A menos que la quieras ver como la teoría de la relatividad de Einstein, donde la teoría de la relatividad pues nos habla de que según si estás acá abajo, mides el tiempo de una manera, si estás en la luna vas a medir el tiempo de otra manera, pero no es relativismo puro porque implica un montón de circunstancias alrededor de cada experiencia. Pero buena pregunta porque permitió que habláramos de esto. ¿Alguien más? A ver, María de la O y luego Mercedes. Adelante. Lo que yo estoy entendiendo, y tú me dices, bueno, no sé si está bien o está mal. Pero no se oye. ¿No? Yo sí oigo, Luisa. Lo que pasa es que se oye bajito. Ah. Adelante, María de la O. Estoy entendiendo, es que Jung entendió a tal grado este universo alterno que nos está invitando a entrar a esa atmósfera donde cada uno va a descubrir precisamente esa parte interna que vive dentro y que va más allá de lo entendible o de lo evidente. Y yo creo que es una tarea de cada uno, dirían en otras palabras los que saben,
a lo mejor es tu nivel evolutivo. Es una atmósfera donde Jung nos deja una puerta para que nosotros entremos y entonces descubramos esa parte interna que vive dentro de nosotros y que es un universo o un mundo desconocido para lo evidente. Es como dice la metafísica, precisamente, ¿no? Creo yo, más allá de lo físico. Entonces, como bien dice Luisa, pues es una realidad que no existe para todos, obviamente, porque es una realidad personal que te abre una puerta a un mundo alterno, así lo estoy entendiendo yo. Exacto, exactamente. Y es peligroso, ahorita le doy voz a Mercedes, sería peligroso si entramos al libro rojo de Jung queriendo primero certezas, ¿sí? Certezas primero. Nos va a dejar más preguntas que certezas, ¿sale? Y sería peligroso también que vayamos al libro rojo de Jung esperando que él se aposte en un solo espacio. Él va a estar moviéndose. Se va a estar moviendo y nos va a llevar a nosotros y nos va a estar moviendo, porque lo que quiere es eso, que experimentemos lo que sentimos, pero luego que pensemos que el otro puede estar sintiendo otra cosa, de manera que nos va a sacar de nosotros mismos para llevarnos a la posibilidad del otro. Si no, van a ver ahorita, no sé si lo puse, pero si no, se los digo. Adelante, Mercedes. Bueno, es una pregunta breve porque dijiste epistemología. Y es un concepto que yo no tengo muy claro. Lo he buscado, fíjate, y como lo he visto utilizado en contextos donde es cualquier saber, ¿no? Por ejemplo, la arbolaria sería una epistemología, bordados, por ejemplo, porque he visto el contexto donde se habla, por ejemplo, epistemicidio como saberes que se van perdiendo. Y no lo tengo claro, y lo decías en referencia a esto que estaba comentando Selene, entonces no me quedó así como clara la idea. Muy bien, porque nos permite extendernos. La epistemología tiene que ver con que a veces estamos nosotros, con peras y manzanas, porque es complejo. A veces nosotros estamos peleando por un término, porque estamos ambos apostados en un diferente ángulo del término, ¿sí? Y al estar apostados en un diferente ángulo del término, estamos en realidad pensamos lo mismo, pero creemos que estamos peleando desde bandos opuestos. Entonces, cuando decimos, este es un problema epistemológico, es que ya no lo vamos a poder definir con las descripciones que tenemos. Tenemos que irnos al origen de la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ver la palabra hasta dónde nos lleva, sus vericuetos, sus laberintos. Entonces, por eso no me quise arriesgar con decirle que sí era relativismo, porque podría entrar a un problema epistemológico. Un problema epistemológico sería de que de repente alguien me saliera con toda la carga que trae la palabra relativismo, y esa carga que trae la palabra relativismo no tuviera que ver ya con lo que estamos diciendo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Cuando veas, es un problema epistemológico, es que están discutiendo de un objeto desde saberes contradictorios. Tienen que ponerse de acuerdo primero en lo que significa, tienen que ponerse de acuerdo primero. Por eso yo traté de ponernos de acuerdo primero en qué es la realidad, y les hablé de la realidad consensuada y la realidad profunda. Y yo ahí afronté que cuando use la palabra realidad no me vayan a estar diciendo de una y otra. Yo les dije, primero la realidad consensuada, que es la tangible, y luego la realidad percibida, ¿no? La profunda. ¿Te quedó más o menos claro? Prometo que si quieren luego, si no les quedó claro esto, Luis, adelante, les extiendo más. Hola a todos primero. Bueno, a todas. Quiero comentar al respecto de las perspectivas que estaban hablando. A mí lo que me ha pasado en personal, cuando yo me cierro nomás en mis perspectivas, tiendes como a autocegarte, ¿no? En lo que es realmente las cosas. Entonces yo me imagino como alguien en una cueva, nomás viendo las sombras, ¿no? Pasar, que están afuera.
Pero ¿qué haces cuando sales, no? Pues ves un mundo muy grande y lo que pasa es que dices, bueno, ¿y él por qué actúa así? ¿Y él por qué piensa así si yo creo que esto es real, ¿no? Si yo pienso que esto es mi realidad, pero cuando hablas con él dices, bueno, pues es que lo que a ti te gusta o lo que a ti te hace bien, a mí no me hace bien. Entonces ahí es cuando empiezan los conflictos, a pesar de que las cosas, pues somos humanos, ¿no? Y engloban circunstancias pues, muy parecidas. Todos tenemos necesidades muy básicas, muy parecidas. Y ahí es cuando ya entran las dudas, ¿no? De que, bueno, pues realmente, pues quién soy, qué es la realidad y qué es el mundo. Porque tú al salir de ese lugar te das cuenta que es mucho más grande que tú. Entonces cuando te logras como separar de esa parte, te das cuenta que realmente tú pues, no eres bueno. Realmente no eres una persona buena. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo muy básico. Tú estás en el tráfico y estás de que chingada madre, ¿por qué hay tanto tráfico? Quítate, güey, pendejo, tú mierda. Entonces empiezas a ver a las personas no como personas, sino como objetos. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado a un objetivo en particular. Entonces todo lo que te rodea, que no te ayude a ese objetivo, te estorba, sean personas o no. Entonces ahí es cuando realmente dices, no soy bueno. No soy realmente bueno. Y ahí me ha pasado porque yo he estado, bueno, cuando era más joven, pues yo estaba peleándome en las calles y pandillas, y para mí eso era lo chido, ¿no? Respetar a la banda y estar con la gente, ¿no? Si un amigo, pues, le hacía un daño, pues, órale, a él le iba mal, le iba mal. Y nosotros nos reíamos y nos gustaba, lo disfrutábamos, ese placer de hacerle, de que yo te hice un mal y tú no me puedes hacer nada, yo soy superior a ti. Pero realmente eso es como, vamos a lo mismo, cegarte a la cueva, pues. Te felicito, Luis. Lo explicaste de manera brillante y además creo que te va a resultar muy fácil comprender entonces la propuesta de Jung porque te asumes malo. En el momento en que te asumes, que dices, es que en realidad estoy gritándole a los demás y estoy viéndolos como objetos, soy malo, bueno, te va a resultar muy fácil el camino de Jung porque eso es lo que empezó a hacer Jung, como analizarse, dejar de verse siempre como el bueno, como el que tiene la razón y tratar de apostarse en otros ángulos. Te felicito, de verdad te felicito. Muy bien, y antes de que dé la palabra, creo que Mines quiere la palabra, déjenme decirles porque no quiero que se me pase, que como escritores, porque están aquí para aprender como escritores, ¿no? Como escritores, ustedes necesitan salir de ese yoísmo precisamente para poder escribir y no ser considerados maniqueos. Porque si nada más se quedan en su yo, van a ser súper maniqueos en lo que van a contar. Siempre van a estar apostados en sus creencias, no van a poder ver la bondad de un personaje al que ustedes podrían juzgar desde una cierta creencia. Por eso es necesario abrirnos. Mines, adelante. Sí, estaba pensando que Jung hizo un aporte tan gigantesco a la astrología que a partir de la incorporación de él en estos conceptos, se empieza a estudiar la astrología humanista y la astrología psicológica. Entonces, a partir de ahí podemos observar que cada carta astrológica es única, que se repite cada 25.960 años, que es un ciclo galáctico, que cada vez que un alma encarna y nace, todo el universo en su multiplicidad está ahí solo para esa persona, ¿no? Antes de estudiar astrología, yo estaba enojada con una de mis hijas porque decía, ay, ¿cómo puede ser que sea tan peleadora en casa y sea tan hermosa y tan divina con sus amigas? Y después cuando me puse a estudiar astrología, que sirve para conocerse uno y aprender a conocer cómo es el otro y a respetar lo que vino a ser, porque ahí no estuve yo queriendo que mi hija sea así, estuvo el universo diciendo, pues serás así. Entonces, cuando yo comprendo eso, en la clase en la que mi profesora explica que Marte, que es el dios de la guerra, en el signo de Géminis, que es el signo de la palabra, ella tiene una palabra agresiva, de constitución natural suya, una predisposición. En la casa 4, que es el hogar. Entonces es fácil la ecuación. Palabra agresiva en el hogar, ¿sí? Y tiene a Venus, que es el planeta de la armonía, en la casa 11, que es la de los amigos.
Entonces es muy fácil comprenderla, a partir de que cuando empezás a saber que qué le pasa, ¿no? Que no es que es como yo quiero que sea, porque el universo me va a decir, ah, bueno, espera que dentro de un ratito yo lo corro a Marte de esa casa y lo pongo en otra porque a vos no te gustó. Entonces podemos entender que, fíjate que una vez ella me dice, ay mami, porque me tuve que morder la lengua, ¿no? Ahí ella hizo un proceso consciente de que su palabra agresiva le incomodaba a ella. Y entonces es ahí cuando se dio cuenta de que podía hacer un cambio, ¿no? Pero creo que el gran aporte que hace Jung es de respetar todas las infinitas otredades, porque todos somos únicos para ver, ¿no? Bueno, eso quería decir. Pues muy bien, me encantó, Mines. Sí, yo también cuando comprendí que la carta astrológica es como una huella digital. O sea, es literalmente una huella digital irrepetible. Y ahora me gustó, ¿cuál es la cantidad en la que se puede repetir? ¿Cuántos millones de años? Es 25.960 años, que es un ciclo galáctico, y por eso la astrología no se la considera ciencia, porque para que sea considerada ciencia tiene que poderse repetir un suceso para verificarlo, y es imposible que eso pase porque ninguna carta se repite hasta otro ciclo galáctico. Ok, qué bien. Gracias, Mines, eso me encantó. No son millones, son entonces miles. Bueno, a ver si, yo no soy buena con los números, pero me encantó esta idea de la irrepetibilidad, ¿no? Bueno, si alguien tiene comentario, Marichuy, adelante. Son los perros los que suenan. Adelante, Marichuy, no te oímos. Ya está, a ver si no me corto que mi internet está fatal. Fíjate que estaba muy, a mí me mueve mucho esta cosa de la filosofía y todo eso, y me es difícil centrarme en esto, pero creo que eso que estamos construyendo como la realidad y que tiene que ver con el hecho de que tiene que ser consensuada para que sea una realidad general, nos ha permitido o nos ha hecho que en realidad no seamos tan reales como queremos ser, ¿no? Porque estamos construidos a partir de la realidad de los otros para poder tener la cuestión de la pertenencia, ¿no? Pero porque todos estamos ceñidos a los valores, a las reglas, si nos movemos en un dinamismo social de interacción. Pero lo difícil está cuando nos metemos a esa introspección y decimos, ¿por qué yo construyo o por qué yo soy afín con esa realidad con la que estoy viviendo? ¿No? Y creo que en ese sentido es cuando empezamos, o yo al menos empiezo a tener un conflicto de la realidad mía, del yo, como María de Jesús, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a moverse muchas cosas y a descubrir algunas que son puestas en el papel, que es cuando se cortó. Ups, te cortaste. A ver, activa tu micro, porque te cortaste y se... que es cuando yo puedo escribir cosas que son de mi realidad y que las pongo en el papel y las comparto con otros, y que si hay alguna cuestión afín, llega a ser una realidad común. No sé si me explico. Cuando hablabas acerca de lo que era el sentido y el sinsentido y el suprasentido, creo que es esa parte del equilibrio con respecto al otro, ¿no? El comunicarte o el conectarte con el otro, pero no desde la realidad de los otros, sino de la realidad de ambos, que está introspectada, que sale de ti.
Exacto. No sé si estoy armando una locura o qué. No, es como, digamos, a nosotros este tema nos interesa y estamos aquí ahorita nosotros ante una computadora, pero hay una persona a la que el tema que le interesa y le apasiona es, no sé, ni siquiera tema, es el fútbol y está ahorita jugando. La pasión con la que cada uno está haciendo lo que le gusta es donde nos encontramos. Ahí nos encontramos. No nos podemos encontrar en el fútbol o en Jung, pero nos podemos encontrar en la pasión con la que estudiamos Jung o está jugando fútbol. Y puse algo que es así como completamente ajeno, no para mí, pero pueden ser muchas cosas. Puede ser también estudiar una cosa u otra, estudiar ciencia o estudiar arte. O sea, ¿dónde nos encontramos en la manera como conectamos con eso? Allí nos encontramos, porque no nos vamos a poder encontrar. Yo no me puedo encontrar con el futbolista. Pero sí me pasó porque di clases en el Educare a los chicos de la sub-17 y nos encontrábamos en lo que nos movía dentro a ellos para jugar fútbol y a mí para enseñar. Y ahí había un diálogo, ahí es donde está el diálogo. ¿Sí? Entonces no es nada loco lo que dices, Marichuy. Si era esto lo que estoy yo interpretando, me parece muy congruente. ¿Alguien más tiene comentario? ¿No? Yo creo que también lo que dice Marichuy es en el sentido de cuando lo que ella dice es cuando yo escribo, a lo mejor es cuando sale esa parte que es de la realidad ya psíquica mía, ¿no? No tanto de la realidad consensuada en la que estoy de acuerdo con las demás personas. Y eso es a lo mejor lo que creo que lo que Jung quiere compartir, ¿no? A partir de que él buscó esas otras realidades, entonces encontró eso que él llamaba pues su verdad o su alma o como él le podía llamar. Entonces, yo estoy de acuerdo con Marichuy, ¿no? En lo que dice, a lo mejor estamos como muy condicionados a las realidades consensuadas, pero cuando ya vas más allá, es a lo mejor cuando encuentras una realidad psíquica diferente, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos en lo mismo, estamos rondando el tema que es entre la realidad consensuada y la realidad interior. Todo ese espacio que hay ahí. Bueno, ¿tienen algún otro comentario? Si no, tengo todavía otras diapositivas y además quiero compartirles una consigna, no porque la siguiente clase tendremos revisión de consignas, sino porque quiero mandarles varias posibilidades de consignas, ¿sale? Entonces, ya saben, los que han estado en Tritemius, que las consignas son detonantes para la escritura. No son obligatorias, ni tienen que casarse con ellas, ni seguirlas al pie de la letra. Son una propuesta, ¿sale? Solo cuando sea necesario, ¿sale? Y dice así. No estoy leyendo desde el principio. Me salté un párrafo. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al servicio de lo inexplicable. Yo no puedo seguir, después de decir esto, realmente no puedo seguir, porque esto no puedo seguir. Oigan lo que dice, el espíritu de la profundidad, que ya les expliqué lo que es, tomó mi entendimiento, es decir, todo mi aparato racional y todos mis conocimientos, es decir, todos mis saberes heredados en la escuela, por mi sociedad, y todo eso, y los puso al servicio de lo inexplicable. Y a la sonrisita de Mines ya me dijo que ya entendió. Paradoja, es una paradoja. Y no solo de lo inexplicable, y de lo contrario al sentido.
Es decir, todo lo que yo creí que sabía, todo lo que me enseñaron en la escuela, mis papás, en el catecismo, en historia, todo, ¡fum!, se va a lo profundo y resulta que no tiene ningún sentido. Ay, a mí sí me da lógica. No sé, yo realmente, a mí sí me da lógica. No sé a ustedes, si se quedaron aquí como la maestra está loca o Jung está loco, no le sigan al libro aquí hasta que esto quede claro. Hasta que quede claro esto, no sigan. Y si algo no queda claro, bueno, sáltenlo. Y si no les queda claro, sáltenlo hasta que encuentren algo que digan, esto sí. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, al servicio de la fusión mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. Que fue lo que yo les intenté explicar. Estoy intentando explicar cosas de verdad muy difíciles. Vamos con otra lectura. Dice, el espíritu de este tiempo me susurró. Este suprasentido, esta imagen de Dios, esta fusión mutua entre lo caliente y lo frío, eres tú y solo tú. Es decir, el espíritu del mundo le dijo todo esto, eres tú. Más el espíritu de la profundidad me dijo, tú eres una imagen del mundo infinito. Eres todos los misterios últimos del nacer y el perecer. Habitan en ti. Si no poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer? Es precioso. Es precioso. Leo otra cosa. Soy el siervo que trae la palabra y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Me detengo, aunque tengo más aquí, pero fíjense, para el escritor, soy el siervo que trae la palabra y no sabe qué es lo que lleva en la mano. ¿No somos así? Usamos la palabra como un ejemplo, no sé, ¿cuántas veces usamos la palabra y con ella, si el hijo es muy desordenado, ay, qué desordenado, ay, qué despistado es. Ándale, qué despistado, se vuelve despistado. Es decir, no sabemos ni lo que traemos, no sabemos el poder de la palabra. Este libro nos va a llevar a que entendamos el poder de la palabra. Ahorita te doy la voz, Marichuy. Déjenme terminar esta frase. Dice, soy el siervo que trae la palabra y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Le quemaría su mano si no la pusiera allí donde su amo le ha ordenado que la coloque. Por supuesto, el amo es lo superior, ¿eh? Repito. Le quemaría su mano si no la pusiera allí donde su amo le ha ordenado que la coloque. Lo que les dije, ¿no? Del hijo, pues si yo uso esa palabra para decirle a mi hijo que es distraído, me quema porque se vuelve distraído. ¿Me explico? Me quema porque no estaba al servicio de eso la palabra, no estaba para eso. Y me quema, es decir, me quema mi mano porque la usé con ligereza o la usé para otras intenciones. ¿Qué querías comentar, Marichuy? Activa tu micro. Creo que también tiene que ver con esa situación que pasa cuando escribes, que de momento hay una palabra que te hace falta en el escrito y que sabes que no puede estar completo hasta que la pones ahí, ¿no? Y que cuando la lees no te deja satisfecho si no es esa que va ahí, como si fuera un espacio propio para ella, ¿no? Y no tenías la intención de ponerla hasta que, o sea, tienes la intención de encontrarle la lógica a eso que tú escribes o la coherencia, pero no sabes qué va ahí y te paras y hasta que tienes la palabra correcta, hasta entonces quedas satisfecho con lo que escribiste, ¿no?
Sí, es una forma de decir esto, claro. Angelina, adelante. Yo ya había leído el prólogo, entonces me empecé a leer este libro, que no pude leer más que 3 hojitas o 4, porque era como quedarme un rato en frases impresionantes. Y lo que me llamó la atención era como la lucha de él de no querer entrar a la otra parte. O sea, decía, había una voz que me decía que yo tenía que escuchar, pero yo no la quería escuchar. Y hay una frase que me llama la atención, es por ello que el espíritu de la profundidad me obligó a hablarle a mi alma. Y yo, ¡oh! O sea, cuando tenemos algo que está ahí y no lo escribes o no lo dices, es como traicionarte a ti misma. O sea, no podemos callar. O sea, si es un discurso, una narración, dices, ¿qué tengo que decir esa palabra? Y dices, no, mejor me guardo silencio, porque ¿para qué? Sientes esa como traición y él pues lo obligó. Entonces, me encantó esa parte. O sea, y así tengo muchas frases y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Verdad que está lleno de frases preciosas? Sí, entonces así, te digo que yo 5 hojas y hasta ahí me llegué y dije, no, ya no leo más, porque es como que tienes que reposar o sea, lees, y yo pensé, es que tengo que dejar reposar esto en mi interior para tomarlo dentro de 5 días, porque necesitan como asentarse y irse al inconsciente o algo más allá para poder seguir, porque si no, como que lees sin realmente dejar que esto te llegue al alma. Exacto, porque a veces, de hecho va a haber una crítica, por ejemplo, a la erudición, al erudito. ¿Sí alcanzaste a llegar a eso, Angelina? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente el erudito sería todo, lo leo todo, lo asimilo todo, lo entiendo todo. No, 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 quédate. Si una frase te dio, quédate. No quieras saberlo todo, no quieras entenderlo todo, no quieras explicarlo todo. Ese no es el camino. El camino, miren, acá tengo otra. Dice, la cotidianidad, lo inmediato, lo chiquito. La cotidianidad es la gran ama y la esencia de la divinidad. Esto me encantó. Sí, también. Está precioso. Dice, uno se ríe de ella como diciendo, ay, esto es cosa chiquita, ¿no? ¿Crees tú, hombre de este tiempo, que el reír sea menor que el adorar? ¿Dónde está tu mesura, presuntuoso? La suma de la vida en el reír y el adorar es la que decide, no tu juicio. Ay, no, es que esto es precioso. Es increíble, increíble. Porque además es el alma que le está diciendo a él. Sí. ¿Sí? O sea, es el alma que le dice, no seas presuntuoso, ¿no? La suma de la vida en el reír y el adorar es la que decide, no tu juicio. Bueno, debéis llevar monasterios en vosotros. El desierto está en vosotros. Por eso les puse la imagen. Mi lengua, escritores, atentos, escuchen, por favor, mi lengua es imperfecta. Hablo en imágenes, no porque quiera lucirme con palabras, sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras, pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera. Un poco vinculado con lo que dijo Marichuy, aunque aquí diciendo que más bien que no vas a encontrar la palabra, que tienes que buscar imágenes, porque a veces no hay palabras. ¿Sí? ¿No sabéis vosotros mismos, sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? Como diciéndote, no busques afuera, busca adentro. Si alguien también quiere compartir, ahorita los dejo. Esta vida es el camino largamente buscado hacia lo inacible, que nosotros llamamos divino. Es decir, analiza que cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, tómalo, hombre de este tiempo, no como
Jesús, el otro allá afuera, Jesús adentro, tú eres el camino, tu camino es el camino, el que tú vives, hombre, sencillo y simple, tu camino, el tuyo. Ay, no es que, hombre, no me digan que no es hermoso, se me va a poner celoso Cervantes. ¿Alguien quiere comentar? No quiero abusar yo de todos mis subrayados. ¿Alguien quiere comentar? ¿No? ¿Les doy otro subrayado? Bueno, yo subrayaría todo, pero... Amigos míos, es sabio alimentar el alma. De lo contrario, estaréis criando dragones y diablos en vuestro corazón. Pero ojo, porque luego va a decir que son buenos también. ¿Sí? O sea, lo bueno es que si crees que ya te dio por tu lado, porque... No, van a ver. Esto me encanta. Dice, los sueños preparan la vida y te determinan sin que tú entiendas su lenguaje. No se refiere solo a los sueños de dormir, aunque también. Habla de los sueños, o sea, lo que soñamos, lo que deseamos, preparan la vida y te determinan sin que tú entiendas su lenguaje. El saber del corazón no se puede encontrar en ningún libro, ni en la boca de ningún profesor, sino que crece dentro de ti como el grano verde de la tierra negra. Esto es porque siempre esperamos que el otro nos diga, que el otro nos resuelva, que el otro nos responda. Yo aquí me dice maestra, pero a veces ustedes tienen la respuesta. A lo mejor yo no la tengo. El saber del corazón no se puede encontrar en ningún libro ni en la boca de ningún profesor, sino que crece dentro de ti como el grano verde de la tierra negra. La confianza en ti, te da la confianza. ¿Se fijan? Y con esto voy a cerrar. Con esto voy a cerrar porque esto no quiero que se me pase enseñárselos, porque si se ponen a leer se van a topar con esto y a lo mejor no lo entienden, y sí quiero que lo entiendan. Dice, vuestro Dios es un niño en la medida en que vosotros no seáis infantiles. ¿Es el niño orden, sentido o desorden y capricho? El desorden y la carencia de sentido son las madres del orden y del sentido. Orden y sentido son las que han devenido y no la que ha de venir. Quiere decir que, resumidas cuentas, si tú eres una muchacha, tu Dios es un muchacho. Si tú eres un muchacho, tu Dios es la muchacha. Si tú eres un anciano, tu Dios es el niño. Si tú eres un niño, tu Dios es el anciano. Es decir, tu Dios es lo que no eres para que vayas hacia otro lugar. Es precioso. Para mí eso, con eso quiero terminar porque es demasiado, su cabeza va a estar así. Y que comenten, ya tienen todavía unos minutitos para comentar, pero esto es precioso. O sea, es más, si tú eres un sabio, tu Dios es el ignorante. Si eres un ignorante, tu Dios es el sabio. Es como, o sea, salte de donde estás, por favor. Salte de donde estás, salte de tu zona de confort, ve a la otra. Si tú eres un erudito, tu Dios es la ausencia de libros. Si tú no tienes libros, tu Dios es los libros. De manera que ¿dónde nos deja? Pues nos saca a todos de nuestra zona de confort, donde creemos que estamos bien a gusto. Imagínense a mí, ¿a dónde me saca si mi casa está llena de libros? Olvídate, Yolanda, de los libros. Tenemos que asumirlo, ¿sale? Tenemos que asumirlo. Así. Y soy la primera que me pone, santo Dios, ¿y ahora dónde me va a mandar? Si mi mundo son libros. Yo abro los ojos y mi cama enfrente están un montón. Solo veo libros, libros, libros. Salte de ahí, Yolanda. Salte. Aunque, por supuesto, no quiere decir, porque luego dice vuelve. No crean que te lo quita. No crean que te quita tu seguridad. Te dice salte. Pero luego vuelves porque vas a volver entendiendo. Ya que fuiste un niño y tu Dios fue un anciano, ve al anciano y entonces otra vez vuelve al niño y así en el yin y el yang, que es el flujo. Qué bonito. Por eso, qué bonito enseñarles. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Lourdes, tú también puedes comentar desde acá. ¿No? Las caritas. Luisa, Luigi, ¿quieres comentar algo? ¿Todo bien? Ok, estás escuchando. Angelín, Bien. Luis,
Ya. Nadie, no quiero dejar sin voz a nadie que, ¿te fijas? A veces no las veo porque me tapa esto, ¿te fijas? Que a veces me tapa esto. Estoy explicando a Lourdes porque a veces no veo porque tengo aquí un micrófono. Selene, cuéntame qué onda con Jung al que le temías. A lo mejor, que está bien temerle. O sea, precisamente si le temes, ándale con él. Sí, no, es un reto, pero sí, yo sí leí, ¿eh? Lo que pasa es que no comprendía, quería esperarme a escuchar lo que tú comentabas para poderlo poner en contexto. Y pues para mí es simple, o sea, es irte al interior y darle y vivir desde la intensidad de lo profundo y de lo esencial y de lo que sí, lo que es permanente, lo que sí define a una persona. Y la otra es lo que somos para poder sobrevivir en un mundo material. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio entre las dos posturas. Para mí es eso. Y obviamente en ese proceso, pues tienes que tratar de encontrar la empatía en todas las cosas y en todas las reacciones y en todas las posturas. Y para eso es el conocimiento. Entre más conocimiento tienes, más comprendes y menos juzgas. Es lo que yo... Pero a ver, detente ahí. Si, por ejemplo, el reto es que si tú crees que para eso es el conocimiento, ahora entonces cámbiale y di, para eso será la ignorancia en un sentido positivo, ¿no? O sea, ignorar, vaciarme de todos los conocimientos que creí tener, vaciarme de todo lo que creí que era, vaciarme, entregarlo y estar dispuesto a que no sea, ese es el reto. No es para que no sea, no. Bueno, sí, es como un gran riesgo soltarlo, pero la verdad cuando te animas a soltar eso, donde estás como asido y que dices, no me suelto, viene una cosa superior. Yo veo como que, bueno, al menos yo sí estoy aferrada, por ejemplo, a mi trabajo, o sea, si no trabajo, ¿quién soy? O sea, como que es esa parte que muy bien la tengo que soltar, no porque voy a ser una perezosa y me voy a dormir, sino porque necesito como decir, bueno, esa es una parte que está ahí, que un día se va a acabar o no estar, y soltarla, pero desde el interior, y entonces mi trabajo tendría otro sentido. No quiere decir que lo deje y que ya me voy y que no hago nada, ¿no? Sino es como no estar aferrada a esas cosas, que bueno, al menos yo sí estoy aferrada tengo conciencia de lo que estoy aferrada, y entonces, cuando te pasa lo contrario, yo entro en un susto que yo digo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Entonces creo que es esa parte, ¿no? De soltar desde el interior, no para dejarlo, sino para aprender de manera diferente. Eso es lo que yo entendí o entiendo, ¿no? Eso es, exactamente, lo explicaste tal vez mejor que yo, exactamente eso es, porque no siempre va a ser la religión, como muy bien lo pones ahorita, es mi trabajo. O sea, yo identifico que ahí está como cuando les dije, si tu Dios es esto, o sea, si tu Dios es el trabajo, entonces, si tú eres el trabajo, entonces tu Dios va a estar en otro lado, en suéltalo. Y como dice, no para hacer una perezosa, eso es como lógico, ¿no? Digo, el taller implica que se están acercando con la lógica natural, no entrando en absurdos, ¿no? Como de que yo les estoy diciendo, o sea, ni que dejes algo que es tu base, ni que te sostiene, ni que te da sentido, no, sino que entren al salir de la zona de confort. Querías comentar algo, Luis, ¿verdad? Sí, gracias. Pueden decir, para poder adquirir algo nuevo, en este caso este conocimiento, hay que dar espacio a ese nuevo. Entonces no podemos ver con los mismos ojos ciertas materias porque a veces tenemos que despegarnos de nuestras cosas, de nuestras rutinas y nuestra vida habitual, ¿no? Perdón por repetir. Porque ahí va.
como decía Angelina, de repente dice, pues, si no tengo el trabajo, de repente siento como que, no sé qué hacer, ¿no? Y eso es mirar hacia el caos, pues realmente, porque no hay forma, no hay orden, no está la rutina. Y eso es lo que da miedo, porque es desconocido, es como, ay, ¿qué va a pasar, no? Pero ese salto es bueno, porque a veces nosotros, por ejemplo, los bosques, los bosques incendiarios, que no me acuerdo cómo se dice en español, que poco a poco van soltando la leña y ciertas épocas del año pues, se queman, pero no se quema en su totalidad y eso es para que siga renovando. Entonces a veces tienes que dejar cosas atrás y tienes que preguntarte el por qué estoy haciendo esto, por qué lo hago y qué es lo que me motiva a seguir haciéndolo, ¿no? Y ya cuando te planteas esa pregunta, pero con seriedad, pues, van a venir respuestas que pues, vas a decir, ay, este güey me está hablando, ¿no? Es eso. Muy bien, un aplauso, muy bien. De hecho, hablando de escritura, el gran Rimbaud, uno de los grandes poetas malditos, llegó un momento en que soltó la escritura y dijo, no más. O sea, él tuvo que soltar la propia escritura, que a Rimbaud, pues si era Rimbaud, ¿verdad? Sí, le daba sentido, si era él. Le daba sentido, pero la tuvo que soltar. Y dicen que hay un libro que fue el último que escribió, no es verdad, porque la soltó y luego regresó con su mejor obra. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién me había levantado la mano? Mines, luego Marichuy y luego Luisa. Adelante. Estaba pensando porque las energías planetarias, los planetas son arquetipos que viven dentro nuestro. Por eso nosotros somos la totalidad del universo que se va a ir mostrando en la medida que nos vamos desempeñando en distintos ámbitos de la vida, que en la carta natal se conocen como las casas astrológicas. Y Jung tiene a Júpiter, que representa la visión de la vida y el sentido de lo absoluto, en la casa 8, que es la casa de Escorpio, que la rige Plutón. Entonces es como que Júpiter tiene que entrar en la casa de Plutón, es irse al inframundo para encontrar su verdad. Y como tiene a Júpiter en el signo de Libra, nunca es desde un solo lugar, siempre es con lo otro que tengo enfrente. Entonces, todo esto que él propone es la búsqueda al fondo de uno mismo para encontrar la verdad con otro y salir a la luz para poderla mostrar. Me fascinan sus aportaciones porque siento que es como un mosaico que se va armando, que si yo no lo dije con unas palabras, ustedes lo dicen, y entonces a veces siento que hasta explican mejor que yo. Y me encanta, me encanta. ¿Quién seguía? ¿Quién seguía? Ay, Marichuy y luego Luisa. Marichuy, activa tu micro. Ay, gracias. Sí, gracias. Creo que Jung, la vida de Jung es el mejor ejemplo de esto que estamos tocando, porque al ser un hombre de ciencia, es un hombre completamente racional, ¿no? Sin embargo, y luego está la otra parte, está formado en un seno completamente religioso. Y una de las cuestiones que creo que hace cuando tienes un pensamiento racional es que no te quedes conforme con lo que está a tu alrededor, siempre estás en la búsqueda. Y creo que Jung, al no encontrar una explicación en los campos, el mejor lugar donde puedes refugiarte para crecer es, bueno, yo lo que pienso es la parte espiritual, ¿no? Porque no es lo mismo abrazar una religión de manera reglamentaria o no sé cómo decirlo, de manera dogmática, gracias, ajá, a tener una racionalidad acerca de la religión, que no tiene que ver con la cuestión científica, sino con la pregunta que te lleva a pensar a lo grande, lo que es
el sentido de religiosidad, ¿no? Y creo que en ese tránsito, la razón te sirve para abrazar con más fuerza esa parte espiritual, porque sabes lo que estás abrazando y no lo que te dijeron que abrazaras por abrazarlo. Y en ese sentido es meterse en sí mismo y quitar a mí me ha costado mucho trabajo quitar todo ese bagaje que traía introspectado de la religión, del catecismo, del rezo, del no sé qué, a meterme en una situación muy mía, muy de comunicación con lo espiritual, muy no de la imagen, sino de la esencia de la imagen, ¿no? Yo hasta decía, alguna vez se lo dije a un sacerdote, pues yo no tengo esperanza de volverme una diosa, una cosa así, porque todos los santos están re bonitos y yo no estoy. Entonces, todos los santos están bonitos, que sí que los feos no tienen esperanza, ¿no? Pero es la imagen, es lo que queremos ver. Yo ahora creo que esa imagen de bonito no es porque esté bonita ni porque haya sido así, sino es porque la esencia, lo que proyectas. Hubo una vez un sacerdote, era no sé cómo se le llama, obispo, los que traen el gorrito así rojito. Y yo estaba renegando porque me habían llevado ahí, bla, 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 y aunque iba a otra cosa, íbamos a hacer un servicio para los ancianos, yo dije, sí voy, pero no me quedo a los rezos, ¿de acuerdo? Llegó este señor, y cuando lo vieron, señor chaparrito, moreno, cuando empezó a hablar, yo me quedé tan maravillada, de verdad me quedé fascinada con aquella cosa tan hermosa que proyectaba cuando empezó a hablar, porque no hablaba yo creo como, no sé, o sea, fue una cosa muy especial. Y creo que es cuando tú hablas desde el alma, cuando te vuelves algo más que lo que los otros quieren oír. A veces no es fácil porque no encajas, pero esa parte es tu ser natural y siempre estamos tratando de callar el ser natural para poder pertenecer, ¿no? Que yo creo que es lo que nomás nos ha fregado, el hecho de querer pertenecer o ser alguien dentro de, cuando eso no debería de ser importante. Y creo que en ese sentido, Jung se despoja de esa parte que ya era, porque él era, porque sí era, porque ya era grande, y se mete en la parte espiritual que yo no entiendo, porque yo no estoy en su nivel. Y es lo que me interesa leer, qué es lo que hizo, cómo habla de lo espiritual a través de tantas controversias, y cómo habla de lo espiritual como entre tanta cosa compleja, porque eso es muy complejo, ¿no? Es más fácil repetir como perico, yo digo, con todo respeto, pues, pero eso es esa fue mi vivencia, ¿no? Gracias. Muy bien, Marichuy, qué padre también, muy, muy enriquecedor tu comentario. Luisa, a ver, ¿tienes que activar tu micro? Yo estoy tratando de activárselo, pero no puedo, tiene que activarlo ella. Hace años alguien me dijo, y lo he guardado por ahí como una visión que tengo que recuperar. Si lo que vas a decir no es más importante que el silencio, no lo digas. En este caso concreto, yo ya no voy a decir nada, porque entre lo que dijo Luis y lo que dijo Marichuy estaba lo que yo iba a plantear. Entonces... Muy bien, muy bien, muy bien. Muy sabia. ¿Quién más? ¿Qué me dijiste que Selene quería? Acá tengo a mi apuntadora. Selene, ¿querías comentar? Ah, no, que vio una manita. A ver, bueno, si no hay más comentarios, déjenme ver, ¿no? ¿No tenemos más comentarios? Felicidades, muchas gracias por sus comentarios a todos, de verdad, Mines, Luis, Luisa, Angelín, Magdalena, Mercedes, Marichuy, Selene, María de la Obaña estuvo en silencio, Carmen también, pero sé que, bueno, estuvieron ahí abrevando y ya llegará pues otra sesión donde sí nos comenten. Baña nos dice así. Esto pues es para digerirlo, llévense toda la semana la cuestión de sentido, contrasentido y suprasentido
para Nietzsche era más allá del bien y el mal, ¿sí? Esto que es sentido y contrasentido y suprasentido, para Nietzsche era más allá del bien y el mal, ¿sí? O sea, vete más allá de bien y mal. Quédense con las cuestiones del espíritu del mundo y la profundidad, vivan esta semana, en lo que nos volvemos a ver pues con el libro rojo, vivan esta semana los conceptos, empiecen a acomodarlos en su cotidiano, vean de qué manera en su escritura pueden aparecer esto del espíritu del mundo, el espíritu de la profundidad, el sentido, el contrasentido y el suprasentido. Marichuy dice, lo gocé, gracias por estar en esta búsqueda, feliz fin de semana. Igualmente, y un abrazo para todos. Igualmente. Gracias. Bye. Nos vemos. Un beso. Bonito fin, hasta luego, gracias. Hasta luego, María de la O. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego. Bye. Asómate. No te me vayas, tengo una pregunta técnica. Ok. Mis excelentes, con los que sí puedo oír música, conferencias, etcétera, en YouTube, no puedo oír las sesiones aquí. Tengo que ir a explicártelo. Ah, caray. Tengo que ir a explicártelo. ¿Quieres que vaya a explicártelo? Ay, no, pero tienen muchas... No exageres. Pero A ver. Pedid y se os dará. Yo no creo poderte ayudar desde acá. Tengo que ver tu compu, tengo que ver... La verdad, si quieres, voy. Pero no quiero que... A ver, aprendiendo de Jung. Vamos a aprender de Jung. Tú dices, ay, es malo que yo la haga venir con este calor y con este tráfico. Sí, es malo, pero bueno, te vas a quedar con es malo y a lo mejor tú quieres que vaya, ¿no? En el fondo quieres que vaya. ¿Dónde estás tú, Yolanda? ¿Dónde estás tú? Pues estoy en mi casa. Fíjate, y yo estoy acá en Chapala. ¿Estás en tu casa? Yo encantada. Lo que pasa es que se me hace que tu tiempo es tan valioso. Ay, chiquiada, y si yo voy a verte desde Guadalajara. Vamos a ir. ¿Desde cuándo? ¿Has venido? Digo. Callo. Yo encantada, Yolanda. Adiós. Nos vemos. Ahorita te hablo, Luisa. Ahorita te decimos, vamos a comer y vamos contigo. ¿Quieres ir a comer, Luisa? ¿Quieres que te llevamos a comer? ¿Cuándo? Ahorita. ¿Sí? ¿Te llevamos a comer? Sí. Dale. Es la 1:40. Salimos a las 2, estamos por ti 2:30. ¿Sale? Ok. Ahorita te veo 2:30. Ok. Dale. Ok. Ándale. Gracias.